Pueden observar mi pantalla, ¿verdad? Ya, listo, ya voy empezando ahorita. Muy bien, perdón por la demora, chicos. Estaba intentando solucionar algunos problemas de mi laptop, pero ya he podido terminar de solucionar todo y ya estamos aquí. El, el tema o bueno, lo que me habían pedido inicialmente es que pueda yo dar algunas orientaciones generales que les puedan servir para desarrollar el curso de Medicina 2 de la manera más eficaz y eficiente posible. Voy a intentar, primero que nada, hablarles un poco del curso de... Un momentito, por favor. Y ahora sí, lo que voy a hacer inicialmente es darle una idea general de la dificultad y también en qué va a consistir el curso de Medicina 2, y ya luego posteriormente voy a intentar hablar un poco más de los detalles y de los pormenores que tienen que considerar para que puedan desarrollar sus rotaciones y que puedan dar un examen exitoso al final de su curso. Primero que nada, quiero que ustedes se pregunten, en base a lo que han escuchado de sus compañeros de años superiores, y en base a lo que ustedes puedan intuir acerca de Medicina 2, quiero que se pregunten qué tan feo llega a ser Medicina 2. De forma directa y de forma cruda, les puedo decir que Medicina 2 es muy probablemente el curso más complicado que ustedes van a llevar en la carrera. No necesariamente por la complejidad de los temas, porque una gran parte de los temas no son temas excesivamente difíciles de comprender. El problema de Medicina 2 es que te presentan toda la medicina interna, la prácticamente la totalidad de las especialidades, y te dan menos de 2 meses para que tú las estudies y que rindas un examen de 40 preguntas. Además de la misma dificultad de las rotaciones que te van a consumir toda la mañana hasta las 2 de la tarde, que a veces ni vas a tener tiempo para almorzar, o si almuerzas, almorzarías 2:30, 2:15 por ahí, y ya luego toda la tarde para que realices tu historia clínica, porque la mayoría de doctores te van a pedir que avances tu historia clínica todos los días. Varios doctores incluso te piden que presentes la historia clínica para el siguiente día. Y ahí es donde radica la dificultad de Medicina 2. Y justamente, como tienes toda la mañana ocupado, como tienes prácticamente toda la tarde y toda la noche ocupada, no te queda demasiado tiempo para estudiar. Y es donde la mayoría termina al final, cuando ya están libres de rotaciones, intentando estudiar las 500, bueno, en realidad 2000 páginas de diapositivas que has escuchado en todo el curso. Y no, o sea, no es humanamente posible, al menos de forma efectiva. Es por eso que, y ya eso lo voy a hablar posteriormente, que ustedes puedan desarrollar y plantear una estrategia que puedan sostenerla todos los días y que al final de su curso les aminore lo más posible el estrés que puedan sufrir, porque esa es también una de las grandes dificultades y uno de los grandes precios en Medicina 2, el estrés que uno tiene tanto durante todo el curso como también al final del curso. Y aquí está justamente lo que les había dicho. Medicina 2 es el último curso, se podría decir, que les va a quemar realmente las neuronas. Hay que tener fe, si se puede pasar incluso con la peor rotación posible, con los doctores más exigentes o que peor califican, también se puede pasar Medicina 2. Muy bien, el curso de Medicina 2, como su mismo nombre lo indica, es la continuación de Medicina 1. Los que ya han llevado cuarto año ya conocen cuál es la dinámica de Medicina 1, y los que van a entrar al cuarto año probablemente hayan asistido, si es que hay alguno aquí de cuarto año, ya haya asistido a la presentación del día de ayer de Medicina 1, así que más o menos se tienen una idea. En Medicina 2, lo que tú vas a requerir, sí o sí, es los conocimientos que tú has adquirido en Medicina 1. Este es, de hecho, el principal y el único requisito para llevar Medicina 1, digo, llevar Medicina 2. Aquí también pueden ver algunas cuestiones sobre qué departamento permanece, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí también ustedes pueden observar que aquí indica que Medicina 2 tiene 3 unidades. Esto únicamente está puesto, la verdad, por poner, porque la forma en la que ustedes van a llevar el curso de Medicina 2 no va a ser estructurada en unidades, sino se va a estructurar netamente en rotaciones.
y el contenido que ustedes ven en sus rotaciones va a depender del doctor con el que roten. Entonces, como les había dicho, Medicina 2 es la continuación directa de Medicina 1. Por lo tanto, ustedes van a tener que aplicar los conocimientos que ustedes han adquirido previamente en Medicina 1. ¿Cuáles pueden ser los conocimientos que ustedes han adquirido en Medicina 1? Tanto el aspecto práctico, es decir, la realización de historia clínica, como también el aspecto teórico, el conocimiento sobre los temas de enfermedades, sus formas de diagnóstico, definiciones, clasificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. De estos dos, el más importante, por poco en realidad, es la historia clínica. Creo que no, bueno, el componente de historia clínica se podría decir que vendría a representar prácticamente el 50% de su nota en el curso. El 50% de la nota del curso es la nota que te dan los doctores, el cual es la nota del examen final, y hay un 10% restante que corresponde a la nota de una monografía que ustedes tienen que realizar al final del curso. Pero ya eso, en ese otro componente, voy a entrar un poco más en detalles en unos minutos. La historia clínica, como saben, o como les han dicho en la presentación de ayer, tiene varias partes. La base de datos que está compuesta tanto por el perfil del paciente, como también por el examen físico también. De esta primera parte, la parte más importante, al menos para las historias clínicas de Medicina 1, es la anamnesis. ¿Por qué? Porque ustedes en Medicina 2, me estoy confundiendo con Medicina 1. Medicina 2 van a ver ustedes pacientes diabéticos, van a ver ustedes pacientes hipertensos, pueden ver si rotan cardiología pacientes fibriladores, pueden ver si rotan infectología con alguno de los dos doctores infectólogos que tenemos en la plana docente, van a ver VIH, pueden también ver algún tipo de infección extraña, enfermedades indicadoras o definidoras de estadio SIDA, etcétera, etcétera, etcétera. La anamnesis que ustedes van a tener que hacer, evidentemente va a estar orientada a la enfermedad que tiene el paciente, pero también hay ciertos datitos que uno tiene que indagar y que tiene que colocar prácticamente en el 100% de las enfermedades que ustedes vengan, por no decir el 100%. Por ejemplo, un paciente que tiene diabetes, un paciente con VIH. A ambos tú ya inicialmente les preguntas su diagnóstico, pero también tienes que preguntarles hace cuánto tiempo tiene el diagnóstico, qué tratamiento sigue para el diagnóstico, si es que el tratamiento lo sigue de forma regular, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos datos ustedes tienen que colocarlo en la anamnesis. Y también la evolución de los síntomas o signos que puede presentar el paciente. Eso, y es muy probablemente la anamnesis, la parte más complicada de la historia clínica en Medicina 2. Yo sé de algunos compañeros que llegan a tener 4, 5, hasta he escuchado 7 páginas de anamnesis, porque les han tocado pacientes que tienen complicaciones renales, tienen enfermedades autoinmunes y además son diabéticos. Esos son los pacientes más complicados que ustedes pueden ver debido a la gran cantidad de comorbilidades que presentan. El examen físico no es algo demasiado, o no es algo que amerite demasiado esfuerzo en esa historia clínica de Medicina 2, porque la mayor cantidad de información que ustedes van a recolectar es a través de la anamnesis. Pero evidentemente van a tener que seguir haciendo su examen físico. Un paciente diabético, evidentemente, van a tener que evaluar repulsos, van a tener que revisar el aspecto de piel y anexos en zonas como los pies, van a tener que evaluar sensibilidad periférica, van a tener que evaluar otra serie de parámetros, campimetría, agudeza visual, también van a tener que hacer un paciente diabético por la relevancia de esos datos de examen físico. Si tienes un paciente de neumología, tienes que hacerle lo más detallado posible el examen respiratorio. Si tienes un paciente con secuela de IBC, tienes que hacerle de forma bastante detallada también el examen neurológico, pero como vuelvo a decirlo, lo que te va a demandar más esfuerzo es la anamnesis. Es lo que más tiempo te va a demorar, es probablemente lo que más cometas errores y es lo que más te va a hacer sufrir en historia clínica.
Luego de que tú tienes anamnesis, examen físico, y también aquí incluso me estoy olvidando las historias de medicina 2, tú también tienes que colocar exámenes auxiliares, ya sea datos de laboratorio o ya sea pruebas imagenológicas. La forma que yo tenía de colocarlos era inmediatamente después del examen físico. Una vez que has puesto todos los datos de anamnesis, examen físico, los datos laboratoriales y también las pruebas de imagen, es cuando tú ya planteas tu lista de datos básicos. Los datos básicos vendrían a ser todos aquellos datos relevantes en el paciente que te van a permitir orientarte el diagnóstico. Aquí vas a tú considerar tanto datos anormales, hallazgos anormales, como también algunos hallazgos normales que sean relevantes, es decir, datos negativos pertinentes. Por ejemplo, y esto ya lo han visto ustedes en Medicina 1, la lista de datos básicos primero inicia con el sexo del paciente y también con la edad. Esto es muy importante. Y conforme tú vas colocando los datos básicos, estos datos básicos tienen que aparecer, o lo que se recomienda que se realice, es que tú los coloques y ordenes según estos aparecen en la historia clínica. Por ejemplo, tienes un paciente con EPIT, tienes un paciente con enfermedad pulmonar intersticial difusa. Inicias en la base de datos colocando sexo, edad. Sería conveniente que también tú coloques la ocupación, si ha trabajado en la mina, si ha trabajado en la construcción, si ha trabajado en orfebrería, por ejemplo, o también deberías colocar como un dato positivo, como un dato negativo pertinente quizás su índice tabáquico o algún otro tipo de exposición a biomasa que haya tenido. Es un paciente respiratorio, es un dato relevante que tú deberías colocar. Luego también con biografía incluso, podrías ponerte algunos datos de la biografía relevantes. Por ejemplo, un paciente diabético que previamente ha tenido un EBC, pero que viene por un estado hiperosmolar. El EBC no forma parte de la enfermedad actual, o eso te van a decir la mayoría de doctores, pero sí es un dato relevante que debes colocar, porque te indica que el paciente ya es un paciente con alto riesgo de comorbilidades, ya ha tenido un EBC, probablemente presente algún grado de discapacidad, alteración del examen neurológico, pueda tener probablemente también complicaciones retinianas, pueda tener algún grado de afectación renal, etcétera, etcétera, etcétera. Tú esos datos, ese dato de biografía, puedes colocarlo en la lista de datos básicos, porque te va a servir para apoyar el planteamiento de un problema de salud, que ya lo vamos a ver quizás un poquito mejor en posibilidades diapositivas. Aquí también pondrías datos anómalos como síntomas que presenta el paciente cuando ya los coloques, cuando ya llegues a la parte de enfermedad actual. El motivo de consulta, también el tiempo de enfermedad y la forma de inicio, evolución, también son datos básicos y los tienes que colocar en la base de datos. Posteriormente vas colocando los síntomas descritos con su semiología, según aparecen. También deberías colocar si es que los síntomas varían en tu base de datos, signos que aparecen y luego vas ya colocando los hallazgos del examen físico, tanto los positivos como también los negativos pertinentes, como ya les había dicho. Y ya posteriormente colocan en su base de datos los datos del laboratorio, valores, por ejemplo, de glucosa basal, si presenta, valores de hemoglobina glicada, valores de creatinina en un paciente diabético, eso es muy importante, valores si es un paciente con neumonía o algún tipo de trastorno respiratorio fijo, tienes que poner los datos de gasometría, si encuentras también una alteración hidroelectrolítica, también deberías colocarla, corregida, eso sí, corregida. pH, las pruebas imagenológicas, también las colocas. Una vez que tú tengas todo esto puesto, es cuando ya puedes empezar a plantear tus problemas de salud. Y ya en eso voy a entrar un poco más en detalle sobre cómo uno puede plantear un buen problema de salud para que tus doctores no te funen. A partir de los problemas de salud, tú por cada problema de salud tienes que plantear mínimo, o lo que se sugiere es que plantees mínimo 3 hipótesis diagnósticas ordenadas según el grado de probabilidad. Recuerda que las hipótesis diagnósticas
son, en términos simples, las posibles causas de tu problema de salud, las posibles explicaciones de tu problema de salud. Tú, por ejemplo, tienes como problema de salud hipertensión arterial mal controlada. Ya, tú te pones a pensar, ¿por qué un paciente puede tener hipertensión controlada? ¿Será que no toma de forma regular su tratamiento? Puede ser una hipótesis. ¿Será que la hipertensión arterial es debido a un error diagnóstico? Quizás no es esencial, sino es secundaria. También puede ser un diagnóstico de diferencia, una hipótesis diagnóstica, perdón. Entonces, ahí tú colocas las causas. Y también, en base a esas posibles causas, tú planteas parte de tus planes de trabajo. Plan diagnóstico principalmente. El plan diagnóstico serían aquellas pruebas que tú pedirías para poder discernir cuál de las causas estaría generando tu problema de salud. También algunos doctores te van a decir que en el plan de tratamiento tú coloques el tratamiento para cada una de las hipótesis diagnósticas que has colocado. Pero en esto entran un poco en discrepancias algunos doctores. Lo que yo al menos te sugiero es que tú, y bueno, te diría que es lo más razonable, lo que al menos mis doctores me han dicho la gran mayoría, es que tu plan de tratamiento no se enfoque en tus hipótesis diagnósticas. Tu plan diagnóstico sí, se tiene que enfocar en tus hipótesis diagnósticas. No del todo, y eso también en eso voy a entrar un poco después cuando les presente algunos ejemplos de historia clínica que tengo, pero el plan diagnóstico se suele enfocar en su 80% aproximadamente en discernir la hipótesis diagnóstica correcta. El plan de trabajo tiene que enfocarse, lo sugerible es que se enfoque en el problema de salud. Si tú tienes una hipertensión arterial mal controlada, probablemente tienes que en ese momento poner algún tipo de tratamiento para reducir las cifras de presión arterial en ese momento y que el paciente no pueda llegar a generar una urgencia hipertensiva, que antiguamente se conocía como urgencia hipertensiva. Perdón, emergencia hipertensiva. También un paciente que presenta, por ejemplo, fiebre o un hallazgo anormal en radiografía, tú tienes que poner el problema. Si sospechas de una neumonía, le darás el respectivo antibiótico y así vas avanzando. O si tienes, por ejemplo, un problema de salud de gastroenterología de varices sangrantes, ahí el tratamiento principal iría en calmar la hemorragia de esas varices sangrantes, ya sea con algún fármaco o ya sea con algún otro de proceso mecánico, etcétera, etcétera, etcétera. Yo diría que los dos puntos más complicados de la historia clínica son la anamnesis y problemas de salud, porque es donde los estudiantes más problemas tienen al momento de plantearlos y de elaborar. Los problemas de salud también son uno de los apartados que los doctores más suelen criticar. Luego, las hipótesis diagnósticas suelen caer un poco por su propio peso, aunque también los estudiantes, algunos plantean hipótesis diagnósticas por plantear, muy probablemente porque no han revisado suficientemente porque no les alcanza el tiempo. Eso suele pasar demasiado. El plan de trabajo también suele caer por su propio peso si tú planteas bien tu problema de salud. Si tú planteas bien tu problema de salud, el plan de trabajo va a surgir de forma muy natural. Las evoluciones. Hay algunos doctores que te piden evoluciones. Al menos yo he rotado con 2 doctores que me pedían evoluciones. El doctor Aldave, el gastroenterólogo, y la leyenda del doctor González Nieves, que probablemente alguno de ustedes haya podido escuchar. Es uno por no decir el mejor doctor del departamento que tenemos, del departamento de medicina. En teoría, hay que considerar los puntos clásicos en todo tema, la definición de una enfermedad, manifestaciones clínicas, pero lo que más te suelen preguntar los exámenes, se podría decir que es prácticamente el 90 o 80% de las preguntas en los exámenes, es sobre preguntas enfocadas en diagnóstico y tratamiento. ¿Qué prueba utilizas para determinar o diagnosticar una enfermedad? ¿Cuál es más específica? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál prueba utilizarías en este caso? El tratamiento, por ejemplo, un paciente renal con síndrome nefrótico que tiene estas características, ¿qué tratamiento le darías? Un paciente con enfermedad renal crónica,
con esas características de la prueba de orina, ¿qué tratamiento le darías? También. Todo eso es lo más importante en el examen. Les recomendaría de que puedan ustedes repasar al menos las enfermedades que han visto en Medicina 1, porque son las enfermedades de las cuales ustedes ya están más familiarizados. Enfermedades de reumatología, infectología, endocrinología, probablemente con ellas ustedes no estén tan familiarizados. Así que tienen que recordar lo que han revisado en Medicina 1 para que puedan incluso ahorrarse un poco de tiempo al momento de estudiar para el examen. Aquí está justamente algunos detalles y errores comunes que se cometen en las historias de Medicina 2. Esta es una de mis historias, una de las historias que les presenté al doctor González Nieves. Ahí está puesto cuál fue el motivo de consulta del paciente, el tiempo de enfermedad, y aquí probablemente los sorprenda que ponga yo 10 años. ¿Por qué? Al menos en el caso del doctor González Nieves, al menos yo rotando con él, el doctor me dijo que el tiempo de enfermedad tú lo consideras desde el momento en el cual el paciente empezó a presentar síntomas de la enfermedad por la cual el doctor viene. Por ejemplo, ese es el caso de un paciente que yo me acuerdo que vino con insuficiencia cardíaca, una insuficiencia cardíaca y también tenía un problema renal, ya me acordé. Ese paciente era un enfermo renal en estadio 4, si no me equivoco, o 3A o 3B, no me acuerdo mucho, pero un paciente a quien ya lo habían intervenido para realizarle una fístula arteriovenosa, para que posteriormente le puedan llegar a realizar una hemodiálisis a través de esta fístula. Este paciente vino al hospital por disnea en reposo, ese era su motivo de consulta. Pero el paciente tenía una historia de diabetes desde hace 10 años. Desde hace 10 años, ojo. Y el doctor me mencionó de que un paciente que presenta síntomas muy probablemente de edema generalizado, debido también muy probablemente a una enfermedad renal, porque el paciente tenía datos de enfermedad renal, entonces muy probablemente esa enfermedad renal se da de diabetes. Entonces tú tienes que empezar a hablar del momento en el cual se diagnosticó al paciente la diabetes. Y es por eso que, al menos en mi rotación con el doctor González Nieves, el tiempo de enfermedad era de 10 años. Con otros doctores, si ellos tenían una forma un poco diferente de manejar esto, te pedían que el tiempo de enfermedad sea únicamente por el episodio a partir del cual el paciente es internado en el hospital. Dependiendo de lo que te diga tu doctor, deberías enfocar tu tiempo de enfermedad. Yo personalmente preferiría que ustedes coloquen en su tiempo de enfermedad el tiempo de duración del episodio actual de la enfermedad, independientemente de si sea una exacerbación o no. La descripción de la forma en la que fue diagnosticado el paciente o hubo hospitalizaciones previas debido a la enfermedad por la cual el paciente actualmente también viene, eso lo pueden colocar en datos biográficos. La descripción del estado basal también del paciente lo pueden colocar en biografía, en la zona de biografía. Entonces, para ya entrar un poco más volver a la explicación de algunos errores que se cometen en las historias de Medicina 2, el motivo de consulta tiene que ser simple y tiene que ser un síntoma o signo. Disnea, por ejemplo, en reposo. Tipo de enfermedad, el que ustedes consideren. La forma de inicio, recuerden, insidioso, puede ser brusco. También curso progresivo, regresivo, estacionario, episódico, etc. Algo de lo que sí o sí tienen que hablar es describiendo las comorbilidades del paciente, que lo pueden realizar ya sea aquí en la enfermedad actual o anteriormente, si no me equivoco, o bueno, posterior, si después estaba en la zona de comorbilidades. En esa región de comorbilidades ustedes podrían describir la enfermedad y anteriormente también estaba colocada la parte de medicamentos que consume el paciente. Ahí ustedes también podrían colocar los medicamentos que consume el paciente, ya sea antidiabéticos orales o ya sea como el caso de esta diapositiva, el de un paciente que se administra diariamente insulina NPH.
Sea cual fuera el caso, ustedes tienen que describir sí o sí el tratamiento. Y al menos en un paciente diabético, y esto sí fue una de las cosas que me criticó con bastante ímpetu el doctor González Nieves, es que también tienen que indicar cuáles son las cifras de glucosa entre las cuales suele oscilar el paciente. Y se preguntarán por qué. Para saber si el paciente era, primero que nada, un paciente diabético bien controlado. Sí que el paciente tiene un mayor riesgo de complicaciones. Los pacientes que presentan un mayor riesgo de complicaciones probablemente en la parte del plan educacional requieran un asesoramiento y una información más detallada y más seguida que pacientes que no presentan tanto riesgo. Es por eso que es relevante, al menos en pacientes diabéticos, colocar, colocar las cifras de glucosa que los pacientes suelen manejar. Luego tú vas iniciando, relatando los síntomas, describiéndolos con su respectiva semiología, lo más detallado posible, también los signos, etcétera, etcétera, etcétera. Y así ustedes van siguiendo, ya sea 10 años antes del examen, y usted intenta utilizar esta forma de redacción. 10 años antes del examen o 10 días antes del examen, 5 días antes del examen, un día antes del examen y del examen. Porque vi que algunos compañeros también utilizaban el día del ingreso como su punto de corte para la redacción, es decir, hablaban de 5 días antes del ingreso, luego de 2 días antes del ingreso, hablaban del día del ingreso y luego se pasaban a 3 días después del ingreso, 4 días después del ingreso, porque lo que te piden los doctores, al menos la mayoría, es de que tú describas síntomas, signos, incluso datos laboratoriales o signos vitales hasta el momento en el que tú recibes al paciente. En otros cursos te van a decir que solo preguntes hasta el momento en el que ingresa, pero en medicina 2 tú tienes que preguntar hasta el momento en que tú recibes al paciente. Incluso otros doctores te van a pedir que evoluciones diariamente a los pacientes, como por ejemplo, y ya les mencioné, el doctor Aldave de Gastro y el doctor González Nieves de Medicina Interna. También, en cada párrafo en el cual tú hables de la enfermedad actual, tienes que describir la variación de los síntomas. Por ejemplo, el paciente presenta sensación de desveleza térmica, predominio nocturno, de predominio nocturno, que aparece y reaparece cada 2 días, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. También presenta debilidad, escalofríos, llega a presentar vómitos de tal aspecto, sin rastros de sangre, en tanto volumen aproximado. Ya, eso fue, ponte hace 3 días. Luego, al día siguiente, tienes que indicar si ha habido variación o no en esos síntomas. Y si ha habido variación, ya sea si ha aumentado la cantidad de vómitos, si ha cambiado el aspecto de los vómitos, si es que el paciente ha disminuido o ha perdido la fiebre, todos esos datos tienes que describirlos también. Describe la variación con su respectiva semiología de cada síntoma y también de cada signo. Eso también es muy importante y es una de las cosas que los doctores más suelen observar en el apartado de relato cronológico en la enfermedad actual. Luego, les había dicho que los problemas de salud muy probablemente sean uno de los apartados más complicados en la historia clínica. ¿Por qué? Porque muchos estudiantes, o bueno, varios estudiantes, no tienen quizá muy claro la idea de qué es un problema de salud. Aquí yo les presento una definición que me ha servido bastante para plantear que un problema de salud es todo síntoma, es todo signo, es todo síndrome, diagnóstico previo, dato de laboratorio, examen auxiliar, factor de riesgo que se ha demostrado y que evidentemente sea anormal. Un síntoma es algo normal, un signo es algo anormal. Un dato de laboratorio para hacer un problema de salud debería ser algo normal. Por ejemplo, creatinina elevada. Una creatinina elevada te puede hacer ya sea pensar en una enfermedad renal crónica en un paciente diabético o en una AQI en un paciente que, por ejemplo, viene por varices esofágicas sangrantes, hemorragia digestiva alta masiva. Eso te puede hacer sospechar en una AQI.
Factor de riesgo, por ejemplo, tabaquismo es un factor de riesgo, alcoholismo es un factor de riesgo, violencia familiar también es un factor de riesgo, exposición a biomasa también es un factor de riesgo, el trabajar en ciertos ámbitos también es un riesgo, por ejemplo, las trabajadoras sexuales tendrían factor de riesgo para, para VIH, incluso también el ser testigo de Jehová puede llegar a ser un factor de riesgo por el hecho de que estos pacientes no aceptan las transfusiones de sangre. Y eso fue algo que me mencionó el doctor Aldave. Teníamos una paciente que venía cursando con anemia crónica y lo ideal sería que a esa paciente con esas cifras de hemoglobina se le transfundan paquetes globulares, pero la mujer no quería. Y el doctor Aldave dijo, el hecho de que sea una testigo de Jehová y que no quiera recibir los paquetes globulares teniendo la condición que tiene, aumenta el riesgo de complicaciones o incluso de mortalidad. Por lo tanto, es un factor de riesgo y por lo tanto debería ir con un problema de salud. Nosotros teníamos ese problema de si era o no una práctica discriminatoria, pero por cuestiones netamente educativas, el hecho de ser testigo de Jehová también puede llegar a representar un problema de salud. No lo van a ver ustedes en las historias clínicas de los hospitales porque la verdad sería bastante riesgoso colocarlo como un problema de salud, por más que nada el aspecto legal. Pero ustedes, incluso si no lo colocan en su historia clínica, también en su mentecita tendrían que considerarlo como algo que podría llegar a aumentar el riesgo de los pacientes. Exámenes auxiliares, por ejemplo, como problema de salud uno puede colocar hallazgos de tomografía que no has logrado tú integrarlos con algún otro síntomas o con algunos otros datos laboratoriales y colocarlo como problema de salud. Por ejemplo, TAC, 2 puntos. Patrón alveolar y ocupación o aspecto del parénquima pulmonar en vídeo de ilustrado. Puede ser muchas cosas. Podría ser un tipo de enfermedad pulmonar intersticial. Podría ser algún tipo de EPI, quizá podría ser un tipo bastante raro de neumonía. Tú no sabes qué es todavía, porque no has sacado las pruebas necesarias. Lo puedes colocar tranquilamente como un problema de salud. Lo puedes colocar así. Diagnóstico previo, diabetes. La diabetes es un diagnóstico previo, así que tú lo colocas. Hipertensión también es un diagnóstico previo, tú lo colocas. Síndromes. El síndrome de Down, en el caso de que llegue a ser un paciente con síndrome de Down, entre comillas, el síndrome de Down, entre comillas, también vendría a ser un problema de salud. ¿Qué otro síndrome? Si tú quieres agrupar signos o síntomas para no hipotetizarlos de manera separada, los puedes colocar también como síndromes. Incluso la consolidación pulmonar también es un síndrome, así que también iría en este aspecto. Exámenes auxiliares que ya les he mencionado, factores de riesgo, que pueden ser ya sea biológicos, epidemiológicos, como también pueden ser sociales, bienestar familiar, como les dije, vivir en una zona peligrosa también incluso puede ser un factor de riesgo. Eso es importante, ¿por qué? Porque si bien tú tienes que colocar todos los problemas de salud, no todos los problemas de salud se van a hipotetizar. Incluso también si tú tienes un síntoma o un signo o una condición bastante importante que la puedes englobar dentro de un problema de salud, pero que es muy relevante, tú también la podrías colocar. Por ejemplo, tienes un paciente diabético de 10 años, diabético tipo 2, mal controlado, tiene tal manifestación, está, por ejemplo, no sé, sarcopénico, está con una anemia, presenta creatinina elevada, presenta pérdida de la agudeza visual, presenta hormigueos. Tú todos esos datos los puedes englobar dentro de diabetes mellitus tipo 2 mal controlada, pero los hormigueos es algo muy relevante. Si tú haces tu respectivo test, puedes diagnosticar neuropatía diabética. Si tú tienes también tu prueba ecográfica y descartas otro tipo de causas,
en un paciente diabético y tienes el valor de creatinina, actual y el valor de creatinina desde hace 3 meses, tú puedes diagnosticar una ARC. Tú también puedes diagnosticar algún tipo de insuficiencia cardíaca secundaria a la diabetes, por ejemplo. O también puedes diagnosticar, el paciente te dice que ha tenido un EBC. Esos datos son muy importantes. Si bien tú los puedes englobar dentro de diabetes, como son muy relevantes, convendría que tú los coloques como problemas aparte y con sus respectivas hipotetizaciones, con su respectivo tratamiento y con su respectiva evolución. En muchos casos se suelen dividir esos problemas de salud porque algún componente del problema de salud es muy importante y tú tienes que evolucionarlo y evaluarlo por tu lado. ¿Puedo dar otro ejemplo? Probablemente sí, un paciente cirrótico. La cirrosis cursa con ascitis. La cirrosis cursa con varices esofágicas. Cirrosis descompensada probablemente sea tu problema de salud. Y también tienes que ponerle un poco más de detalles, que en eso también voy a entrar en más detalles posteriormente. Pero también es el problema de las varices. Varices esofágicas, tal, es un problema de salud. Tienes que hipotetizarlo también, tienes que tratarlo, tienes que evolucionarlo, evaluarlo de forma separada todos los días. Lo mismo para la citis. Lo evalúas, lo tratas diariamente y de forma separada. ¿Por qué? Porque la citis se puede conllevar en, por ejemplo, una peritonitis bacteriana espontánea, una condición de altísima mortalidad. Por eso es importante que también lo coloques como problemas separados. Entonces, los problemas de salud, tal y como también están colocados en esa diapositiva, los puedes separar en crónicos o agudos. Crónicos de forma general si es que están presentes durante un mínimo de tiempo. Esa lámina te dice 6 meses, pero tú puedes incluso diagnosticar una condición crónica como una RC con un periodo de evaluación de 3 meses. Agudos o temporarios cuando no cumplen ese criterio de la temporalidad y son condiciones agudas y temporales, como indica su nombre. De esos problemas, los problemas pueden ser activos o inactivos. Activos son aquellos que generan una acción o influyen activamente en el momento actual, y los inactivos que no requieren acción inmediata, pero su conocimiento influye en el manejo de otros. ¿Qué tipo de problemas entran aquí? Los factores de riesgo. Algunos antecedentes relevantes, como ya y vengo mencionando bastante al EBC. Factores de riesgo como tabaquismo, alcoholismo, condición de abandono familiar también. Van a ver, seguro ustedes, algún anciano que esté abandonado por sus familiares. Eso también es un problema de salud. Iría dentro de problemas inactivos, entre comillas, o barra pasivos. Se los engloba dentro de esos problemas. Es relevante que lo coloquen, sí, pero como son problemas pasivos, no requerirían, o inactivos en otros casos, no requerirían ni tratamiento, ni evolución, ni tratamiento más o menos. Hipotetización no. Evolución tampoco. ¿Cómo vas a evolucionar tú el tabaquismo? Difícil. ¿Cómo vas a evolucionar tú el alcoholismo? También difícil. Las formas de tratarlos puede ser ya sea a partir de terapia médica o también a través de un asesoramiento. Es cuando aquí también entra el plan educacional. El plan educacional es algo que ustedes también van a ver en este curso. Muy bien, y aquí está justamente otra diapositiva que indica cómo diferenciar un problema de otro. Miren aquí, diagnóstico o enfermedad previa, aquí está la tuberculosis, diabetes, entre otros. Deficiencia, incapacidad o minusvalía también, también se consideraría como un problema. Lo que no sería un problema sería algo que no esté tan claro. Recuerden que un problema de salud tiene que ser sí o sí confirmado y tiene que ser irrefutable. Tampoco tú puedes colocar como un problema de salud probable hepatitis o descartar tal condición o tal o tal o tal. No, eso no es un problema de salud. Eso en todo caso sería una hipótesis diagnóstica, pero tiene que estar en el contexto de un problema de salud específico. Hipótesis diagnóstica, como les había mencionado, tienen que ser al menos 3. Puedes tú poner incluso 2 si es que al momento de investigar o de elucubrar, perdón, no se te ocurren otras hipótesis. Puedes colocarlo. Recuerda que las hipótesis se colocan dependiendo de la probabilidad de explicar el problema de salud. Miren aquí, por ejemplo, este problema de insuficiencia respiratoria aguda tipo 1,
Es un problema bastante importante y tiene estas hipótesis. Esas son las hipótesis que yo había colocado para ese problema de salud. Y miren aquí, el ser privado de la libertad también es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo. ¿Para qué condiciones? Tuberculosis, por ejemplo. Tuberculosis. Los pacientes privados de la libertad suelen estar hacinados en condiciones de poca salubridad y el riesgo de tuberculosis es alto. Antecedentes de tuberculosis pulmonar es ser un paciente con síntomas respiratorios y el hecho de que previamente había tenido tuberculosis pulmonar era un factor de riesgo para que probablemente esté sufriendo ahora mismo un episodio de reactivación de tuberculosis pulmonar, probablemente, pero no era algo, no estaba totalmente demostrado que era una tuberculosis pulmonar, pero tú tenías el antecedente, por eso lo colocas. Factor de riesgo también, alcoholismo. Y eso no se olviden, los problemas se colocan o se enlistan dependiendo de la prioridad. Si un paciente te viene que le falte el aire, lo ves cianótico, lo ves taquipneico, lo ves con trastorno de conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. El principal problema ahí es la insuficiencia respiratoria con la cual está cursando. Y si ya lo confirmas, una neumonía extrahospitalaria. El hecho el hallazgo de la diabetes también es importante en la mayoría de casos, pero como es una condición crónica, en gran porcentaje de casos va a ocupar un lugar secundario, porque es esta diabetes que te aumenta el riesgo, pero no es precisamente lo que te está generando los síntomas actuales. Luego ahí había colocado yo otros hallazgos que no pude integrar dentro del contexto de insuficiencia respiratoria aguda tipo 1. Era un dato incluso bastante relevante que ameritaba su respectiva hipotetización, tratamiento y también evolución. El paciente aquí, en este caso, también presentaba diarrea crónica, etcétera, etcétera, etcétera. El plan de trabajo se va a dividir en tres partes: plan diagnóstico, plan terapéutico y plan educacional. El plan diagnóstico se enfoca en poder descartar o confirmar algunas de las hipótesis diagnósticas que tú manejas. Para ello, tú también tienes que realizar tu revisión de literatura y colocar cuáles son los gold estándar para el diagnóstico de cada enfermedad. Para el diagnóstico de cada enfermedad. El plan terapéutico correspondería a la intervención que tú vas a realizar para intentar solucionar ese problema de salud. Recuerden eso. Y el plan educacional, el asesoramiento, acompañamiento y también seguimiento que vas a realizar al paciente para evitar que vuelva a tener un episodio similar o para disminuir su riesgo de posteriores complicaciones en un futuro. ¿Cuáles son los problemas que se hipotetizan y que requieren cierto o mucho plan terapéutico? Son los problemas activos. Los problemas pasivos no requieren plan diagnóstico, sí requieren plan educacional y probablemente también un plan terapéutico, pero no tan marcado como los problemas activos, porque esos problemas pasivos no son tanta prioridad. Ya, muy bien. Ahora, como ya hemos hablado un poquito de las escenas clínicas, vamos a volver a verlo después. Vamos a hablar sobre los temas que ustedes van a revisar en Medicina 2. En Medicina 1 ustedes tuvieron que haber aprendido o manejar algunos temas de esas especialidades. Rotaron ustedes neumología, cardio, nefro, gastro, infecto, vieron temas de infecto y también vieron algunos temas de hemato. Muy bien. Endocrino y reumato no vieron ustedes. Si vieron algo de endocrino, vieron diabetes y lo vieron someramente en laboratorio. Pero estas especialidades no las vieron a profundidad. Muy bien. La dificultad de cada una de estas especialidades va a variar, dependiendo de con qué doctor les toque rotar. Esto ya me acordé de que iba a ser positiva. Ustedes durante toda la mañana van a estar rotando con su doctor. Y es justamente cuando van a estar viendo esos temas, ya sea de neumología, de cardiología o de gastroenterología, si es que rotan, y de infecto también, si es que rotan con algunos de los especialistas
también de reumatología, porque también tenemos especialistas de reumatología. Pero todo el resto de nefrología, hematología y endocrinología, ustedes lo van a ver en medicina interna, porque no contamos con docentes nefrólogos, ni hematólogos, ni endocrinólogos puros. Esos temas los solemos ver cuando rotamos medicina interna. Ustedes tranquilos porque sí o sí, y eso es fijo, les va a tocar con algún médico interno. Eso es fijo. Lo que no es fijo es a lo mejor si es que les toca con algún neumólogo. No es tan fijo quizá, pero sí también es bastante probable porque hay bastantes neumólogos. De hecho, hay misma cantidad de médicos internistas y de neumólogos, creo. Sí, creo que es la misma cantidad. Cardiólogos, muy probablemente varios de ustedes no lo vean, porque solo tenemos un cardiólogo. Lo mismo con gastroenterología, porque solo hay un gastroenterólogo. Y con infecto, bueno, hay 12 infectólogos, así que probablemente alguno o la gran mayoría de ustedes puedan ver temas de infecto, pacientes de infectología. Y reumatología sí que es salados porque solo hay un reumatólogo, reumatóloga del bebé. Como les había dicho, ustedes van a tener toda la mañana ocupada por el curso con el cual estén rotando, ya sea Medicina 2 o los otros cursos que probablemente ya les hayan explicado. Medicina 2 ocupa desde las 8 hasta las 12 y en la tarde también tienen un poco de medicina 2. Eso está explicado en esta grafiquita. En la mañana, de 8 a 12, ustedes rotan del hospital. No hay prácticamente, no hay doctor que les dé días libres, salvo casos excepcionales en los que se enfermen gravemente y que les den descanso. Se pueden apiadar ustedes. Y también, y también ustedes van a pasarse la gran parte del tiempo viendo pacientes, ya sea en hospitalización o ya sea en consultorio externo. Todos los doctores trabajan en hospitales, o si no trabajan, van a los hospitales porque es su función el docente, y también son doctores bastante considerados en los hospitales. Ustedes de 8 a 12 van a estar pasando visita, moviéndose de acá para allá, exponiendo su historia clínica a sus doctores o haciendo sus historias clínicas. A partir de las 12 ustedes tienen que ir a la facultad, porque hasta más o menos, si no es la mitad, es un poco más de la mitad del curso, ustedes tienen clases teóricas, tienen 2 clases teóricas. De 12 a 1 una clase teórica, que puede ser ya sea en este auditorio nuevo, puede ser incluso en el Heraclio o alguna de las aulas del segundo piso del primer pabellón. Ahí tienen sus 2 clases teóricas, hasta las 2 de la tarde. Y a las 2 de la tarde salen, van a almorzar, van a pasear si quieren para despejarse un poco, van a hacer su historia clínica si están apurados, si quieren avanzar lo más rápido posible, etcétera. Ustedes van a tener todo este tiempo muy ocupado. Es razón por la cual el curso de Medicina 2 también es bastante complicado, por la gran carga horaria que representa, de 8 a 2 de la tarde, imagínense. Esa diapositiva ya es para hablar un poco más sobre los doctores con los cuales ustedes pueden rotar. En neumología hay 3 doctores, el doctor Cornejo, Alquizar y el doctor Concepción. Los 3 están en el regional, así que en neumología al menos van a estar 100% en el regional. La dinámica de los 3 es bastante similar, incluso puede ser que en algún momento los 3 lleguen a pasar visita juntos. Hay particularidades dependiendo de cada doctor. No he rotado yo con todos, no conozco los detalles de todos, pero puedo darles algunas indicaciones generales de cada uno de ellos. Como les dije, todos en el regional, 8 a 2 y luego al mediodía. En cardiología también tú sí o sí vas a rotar con el doctor JJ Ríos o Juan José Ríos. El doctor es el único cardiólogo que está en el curso de Medicina 2, así que no necesariamente tú vas a rotar cardiología, Medicina 2. La dinámica del doctor suele consistir en charla con sus estudiantes, pasar visita o atender interconsultas. Las charlas con sus estudiantes suelen ser con los temas que él les dice. El doctor es alguien a quien le gusta hablar bastante y sabe demasiado. Es una persona que sabe demasiado. Es un doctor viejo y por eso justamente sabe demasiado. Te va a hablar de un montón de cosas, de un montón de aspectos sobre la fisiopatología de las enfermedades, de cómo hacer bien un examen físico también. Sabe un montón el doctor, al menos en cardiología sí vas a aprender bastante.
y suele dejar también bastantes tareas. La historia clínica del doctor JJ suele ser la más extensa porque no solo te pide los problemas de salud, sino también te pide que describas al máximo detalle la fisiopatología, síntomas y signos de la enfermedad que le toca o de la cual trata tu paciente. En medicina interna sí que, bueno, medio necesita, porque aquí todos los doctores son bravos. Los tres doctores aquí también trabajan en el regional. Los tres doctores tienen una dinámica también bastante similar. Visitas todos los días. Sí, visitas todos los días. El doctor Ramírez pasa visita todos los días, de lunes a viernes. El doctor González Nieves también. El doctor Ramírez ya no trabaja en el regional, pero se acopla al grupo de la doctora Aquino, que si no me equivoco es el grupo 1 de medicina interna. Sí. El doctor González Nieves tampoco trabaja en el regional y él se acopla al grupo 2 de medicina interna y él pasa visita. La doctora Aquino, ella sí trabaja en el regional, ella es la cabeza del grupo 1 y pasa visita de lunes, martes y jueves y viernes, porque el miércoles tiene consultorio externo, pero tú no vas con ella a consultorio externo, o difícil que vayas con ella a consultorio externo. Tú a dónde vas es a pasar visita también con el doctor González, digo con el doctor Ramírez, y con el doctor que esté a cargo del grupo 1 en ese pase de visita. El doctor Ramírez y la doctora Aquino van a andar prácticamente pegados, así que si tú rotas con Aquino, se podría decir que también prácticamente vas a rotar con Ramírez y viceversa. El gastroenterólogo que tenemos en la plana docente también es del regional. Aquí el doctor sí te va a pedir que presente historia clínica todos los días y algunos días te va a hacer ingresar para ver endoscopías. Él es el único gastroenterólogo, es bastante especial con la presentación de historias clínicas. ¿Por qué? Porque es de los que más te observa los problemas de salud, de los que más te critica las hipótesis diagnósticas y sí o sí te va a pedir que te conozcas de cabo a rabo los máximos detalles posibles de la fisiopatología, de los problemas de salud que presenta tu paciente y de las posibles hipótesis diagnósticas. Si conoces tú ese fisiopato, puedes justificar por qué consideras a esas hipótesis diagnósticas como posibles explicaciones de tu problema de salud. Y le encanta preguntar, pregunta por gusto, te pregunta X, te pregunta Y, te pregunta el detalle de X, te pregunta el color de X sobre el color de Y, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me acuerdo que me preguntó sobre el ciclo circadiano de la presión portal. Me estaba preguntando sobre el tratamiento que le está aplicando un paciente con ascitis, tratamiento diurético y tratamiento de sustitución de coloides. Y de la nada me preguntó sobre el ciclo circadiano de la presión portal. Me mató con esa pregunta. El doctor suele, y él mismo reconoce que suele hacer esas preguntas para fregar y molestar un poco a sus estudiantes. Pero el doctor es chévere. Todos los doctores son chéveres acá. Diría incluso más los doctores de neumología. Los doctores de infectología, aquí sí hay un poco más de variedad. Hay uno que es del regional, el doctor Aguilar, y el otro infectólogo es de la SART, el doctor González Moreno. Esos doctores suelen ser bastante tranquilos, se califican alto. El doctor González Moreno sí también es bastante detallista con su historia clínica, pero si tú cumples con tus tareas, vas puntual, cumples con la obligación de la monografía, te va a poner buena nota, de 18, 17 para arriba. Y en reumatología, solo hay una doctora, la doctora Tejada del Belén. Ahí la dinámica, yo, según lo que escuché, es la misma. Pases de visita, presentas historias clínicas semanalmente, las cosas que haces más de la historia clínica, la doctora te explica bien. Es relativamente complicada porque también los problemas reumatológicos requieren un gran desglose semiológico. Y también he colocado en esta diapositiva yo los nombres de algunos doctores en rojo. ¿Por qué? Porque esos doctores son los más complicados del curso. El doctor Alquizar, si bien es chévere, no te pregunta demasiado, no presentas demasiado las historias clínicas, pero cuando las presentas sí te observa varias cosas y además el doctor Alquizar califica bastante bajito. Yo sé de algunos compañeros que les ha puesto 14, habiendo hecho una muy buena historia clínica. El doctor Cornejo sí suele calificar un poquito más alto, 16, 17 por ahí. El doctor Concepción te regala nota. El doctor Concepción te puede poner de 18 hasta 20 incluso. El doctor Ríos, si tú cumples con sus tareas, te pone 17, 18 por ahí. El doctor Ramírez suele calificar relativamente bien, 15, 16. Pero el doctor también
te observa bastante los problemas de salud, hipótesis, tratamiento, etc. El doctor González Nieves te masacra, te revuelca, te mata, te desangra, te hace todo con la historia clínica. Él es quien te observa la narración, también te observa perfil del paciente, estilos de vida, biografía, problemas de salud hasta el más mínimo detalle, porque esto, porque no lo otro, sabes eso, sabes eso, no lo otro, hipótesis diagnósticas, tratamiento, diagnóstico, todo. El doctor González Nieves te observa todito, 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 pero aprendes mucho con él. El doctor González Nieves sabe demasiado. El doctor Aquino también te observa bastantes cosas, no es tan detallista como el doctor González Nieves, pero también califica relativamente bajo. El doctor González Nieves y la doctora Aquino también califican relativamente bajo. El doctor Aldave también te califica relativamente bajo. No sé qué González Nieves si te pone un 14 clavado. La doctora Aquino 15, 16 por ahí. O González Nieves incluso te puede poner hasta 15 por ahí, o 16 si lo haces muy bien, creo. El doctor González Moreno, 17, por ahí 18 les dije Aguilar, también 17, 16 aproximadamente. Y los tres amarillos son los más o menos, o si tienen amarillo y verde quiere decir que son más o menos accesibles, bien, pero también tienen su complejidad, y los verdes son los que te regalan nota, prácticamente. Miren, lo que va a determinar en parte también la complejidad de su rotación es con qué doctores les toca. Y con qué doctores les va a tocar es una cuestión 100% de azar. Miren, les puede tocar una rotación con 2 neumólogos, Cornejo que te regala nota y Concepción que te regala nota y hasta te da desayuno. El doctor Concepción también invita a desayuno a sus estudiantes. Ramírez, que es más o menos complicado, pero califica también más o menos bien, y González Moreno, que también es otro que te explota más o menos, pero te regala nota. Puede ser una rotación relativamente equilibrada con Aquino, que es una doctora fregadita, no la más, pero puede ser relativamente accesible en algunos casos. Aguilar, que es muy bueno, es muy chévere, la doctora Tejada también, y Cornejo también. Te puede tocar una más o menos con Ríos, Aldave o Alquizar. El doctor Ríos te explota, pero te pone más o menos nota. El doctor Aldave te explota y te pone baja nota. El doctor Alquizar no te explota, te deja medio abandonado y te pone baja. El doctor González Moreno que te regala nota. Y luego tienes aquí los cuatro jinetes del apocalipsis: el doctor Aldave, el doctor Alquizar, el doctor González Nieves y la doctora Aquino. Esta fue la rotación que me tocó a mí. Fue estresante, demasiado, pero sí se pudo pasar medicina. Si uno puede, no hay que desanimarse. Ahora, ya se me está acabando el tiempo, así que quiero ser bastante directo con esto. ¿Qué literatura leer? El principal componente de información que tú tienes que manejar es el que te va a dar las diapos. Al menos en el curso de cardiología, por ejemplo, sí o sí léete las diapos. Puedes no revisar guías, puedes no revisar otros libros, pero las diapos las tienes que manejar al 100. Lo que dice también el doctor, porque las preguntas vienen de lo que dice el doctor JJ. De nefro, también, lo que te dice la doctora Aquino. De hemato, bueno, ahí varía, porque al menos en mi caso, el doctor González Nieves expuso. No me dieron muchas de hemato y no eran, o no fue uno de los datos que el doctor González Nieves haya resaltado demasiado. En endocrino, quien suele estar encargado de eso es el doctor Ramírez. No recuerdo que vinieran preguntas de lo que él expuso, así que ahí sí tú tendrías que revisar un poco de forma más concentrada bibliografía complementaria. En reumato, hazle caso, si puedes grabar las clases, graba las clases de la doctora Tejada, porque viene lo que dice la doctora Tejada, y sus preguntas suelen ser bastante similares a las preguntas del banco. Hay un banco de más o menos 500 páginas que muy probablemente ya les pasen por ahí o lo consigan por ahí. Es el banco de medicina 2. Y las preguntas de reumato que están ahí suelen ser bastante similares a las que vienen en todos los años. Infecto también viene de lo que dicen los doctores. El doctor Aguilar con su clase de ofidismo y loxocelismo, es decir, de mordedura de serpiente y de araña, te viene lo que te dice en la clase. También viene de las teorías del doctor González Moreno. Él hace COVID, también hace
bartonelosis, te viene de ahí. También viene un poco de la teoría del doctor Chávez, porque el doctor Chávez viene al final para explicar temas de infecto, pero más viene de González Moreno y del doctor Aguilar. Ya de ahí, difícil que... De ahí el resto de información lo puedes sacar, ya sea del material que te dan las academias QX o Viamedic, pero yo personalmente te recomiendo eMedic y Plus, porque son los que están más cercanos a tu realidad, ya han pasado medicina 2 y saben los datos muy importantes que tienes que manejar. eMedic, recuerdo que para reumato, el tema de reumato, me pude hacer las 4 o 5 preguntas que vinieron. Y los videos de Blas, al menos en gastroenterología, que es una especialidad bastante extensa, y el doctor Aldave suele poner preguntas bastante fregadas de gastroenterología, me ayudó para tener al menos una idea con la cual ir al examen. ¿Qué libros leer? Yo personalmente te recomiendo el MIBE, el libro de medicina interna basada en evidencia. ¿Por qué? Es como un resumen de las dos grandes referencias de medicina interna, Farreras y Harrison, pero que también te lo desglosa de una manera más extensa para que puedas entenderlo, a diferencia del libro de medicina bolsillo que solo te lanza datos que muchas veces no entiendes. El MIBE yo lo usaba bastante para de ahí sacar los datos de tratamiento y diagnóstico. Complementa con AMIR, complementa con los libros de CTO, y si tienes tiempo, lee Farreras porque es más sintetizado que el Harrison. El Harrison muy probablemente no te va a dar tiempo de leer. En conclusión, en el examen lo que te va a venir en la mayoría de casos es diapositivas. La info de las diapositivas sí o sí tienes que saberla. Banco, no suele venir mucho banco, salvo quizá en esas preguntas de reumato. De ahí en las otras no se suele repetir. Y libros y guías viene un poquito, incluso puede venir menos de 10%. Principalmente de qué temas, qué guías tendrías que revisar. La guía de tuberculosis te las tienes que saber sí o sí, porque el doctor a veces, el doctor Cornejo, quien es el encargado del tema de tuberculosis, te puede preguntar definiciones sobre tipos de tuberculosis, XDR, pre-XDR, MDR, etcétera, etcétera, etcétera. También la guía de VIH sería conveniente que la leas, y guías de cardiología de la AJA, de la SC, si es que rotas con el doctor JJ. Si no, vas a perder tiempo leyendo eso. Bien, y ese consejo síganlo, intenten revisar los temas día a día, o en todo caso semana a semana. Bueno, como me dijeron que hasta las 9 p.m. nomás, para darle tiempo a mi otra compañera a exponer el curso de ginecología, yo quiero presentarles esta historia clínica, esta enfermedad actual, para que recuerden cuáles son los datos que hay que considerar. Este paciente diabético está presentado tanto con sus características basales como también con el tratamiento que sigue. Pero aquí habría que también colocar algunos datos de la glucosa que suele manejar, como les había dicho. Estos son algunos datos de laboratorio que he puesto. El objetivo que tenía yo con esta diapositiva es poder plantear adecuadamente un problema de salud. Los problemas de salud tienen que ir con nombre, apellido, código postal, dirección, fotografía, DNI, huella digital, etcétera, 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 con la mayor cantidad de detalles posibles. No pongas solo neumonía. Aquí deberías poner también, por ejemplo, neumonía adquirida en la comunidad. Insuficiencia respiratoria aguda, ¿qué tipo? 1, 2, o hipoxémica, hipercápnica, diabetes mellitus tipo 1, pero ¿qué? Bien controlada, mal controlada. Y esto sí es muy importante. Anemia. No solo coloquen el problema anemia ya, sino también tienen que clasificarlo. Por eso también he querido colocar esos datos de morfología corpuscular, porque esa es una anemia, sí es una anemia, pero no es cualquier tipo de anemia. Es una anemia normocítica, normocrómica. Es una anemia por enfermedad crónica. De esa forma ustedes también tienen que detallar al máximo los problemas de salud. Eso sería todo lo que he preparado yo para esta presentación. Aquí también quiero presentarles rápidamente una de las historias clínicas que yo hice, o bueno, una de las presentaciones que tuve de historia clínica con el doctor Alquizar. El doctor Alquizar te pide que presentes tu historia clínica en esa diapositiva. Aquí intenté graficar al máximo cada una de las partes de la historia clínica. Aquí intenté hacer líneas de tiempo para la enfermedad actual y me voy a ir directo. Miren, aquí datos de laboratorio con su respectiva evolución, algunos estudios de laboratorio también, pruebas de imágenes adecuadamente descritas, y aquí datos básicos.
tuve aquí 136, 137 datos básicos y probablemente me hayan faltado algunos otros. Esa es la forma en la cual ustedes tienen que presentar sus problemas de salud. Miren, ese es un problema bastante extenso y tienen que presentarlo de esta manera, con la mayor cantidad de detalles posibles y también indicando a partir de qué datos básicos los han considerado. Miren ese de aquí también, anemia normocítica, normocrómica con anisocitosis, por todos estos datos básicos, hiperglicemia basal, el hallazgo de TAC, o otros tipos de trastornos o diagnósticos. Linfadenopatías, leucocitosis a predominio neutrofílico con LDH y PCR elevados, también otro problema de salud porque ese es un indicativo de inflamación sistémica o también características del líquido cefalorraquídeo. Y con eso voy a terminar para dar paso a mi siguiente compañera, la presentación que hice con el doctor González Nieves. Nos pedía datos básicos y luego ir planteando problemas de salud. Problemas de salud. Todo está listo de salud según orden. ¿Hay una pregunta? A ver. Sí, también son resultados de laboratorio. Colocas, por ejemplo, datos de hemoglobina, creatinina, incluso algunos datos de laboratorio normales pueden ser datos básicos, como por ejemplo las variables corpusculares. Las variables corpusculares, si son normales, te pueden ayudar para definir una anemia normocítica normocrómica. No sé si hay alguna otra pregunta para ya poder terminar esta presentación y darle paso a mi compañera. Buenas noches con todos. Ahora voy a presentar las diapositivas. Ya, bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, el curso que se va a abordar es lo de ginecología y obstetricia. Vamos a dar un pequeño panorama del horario que, bueno, ahorita estoy cursando el sexto año, el horario que tuve en quinto año con respecto a ginecología y obstetricia, más o menos para que lo tengan en consideración. Las rotaciones, como ya se habían explicado, me imagino, tienen una duración aproximada de 2 meses. Y estos van a comenzar de acuerdo al orden según sean por apellido. Sobre todo para la última rotación, bueno, para los últimos de la lista suele ser la primera rotación ginecología obstetricia, al no ser que esto se llegue a modificar. Y el único curso por la tarde que tendrían rotando cada uno podría ser investigación. Lo demás es íntegramente este curso. Y pueden tener algunos talleres por las tardes también, según los seminarios o no. Entonces, con respecto a esta asignatura, podemos ver las diferentes horas de estudio, los diferentes créditos que este pueda tener. Ahora, ¿cómo están distribuidos el mismo? Va a estar en 3 unidades, las cuales la parte teórica y práctica. Como podemos ver acá, tanto la primera unidad como la segunda unidad van a equivaler el 65% a la parte teórica, que a su vez el mayor porcentaje se lo lleva a los exámenes y tan solo un 30% a las clases. Estas clases, dentro del horario que les van a alcanzar, van a ser interdiarias y van a estar a cargo de diferentes doctores, no van a ser los mismos para todas las clases que se van a impartir.
Va a haber una modificación con respecto a los pesos para la última unidad, ya que ahora interviene lo que es el ECOE, que luego voy a hacer hincapié en los posibles aspectos que esto puedan tratar, que aquí equivale un 40% y disminuye el peso un poco de lo que es el examen. Y después la parte práctica, sí, no hay modificaciones, y tiene un peso de 35% para las 3 unidades. Ahora vamos a hacer énfasis en qué aspectos se ven en cada unidad y cuáles son las recomendaciones de cada una. En la primera unidad hacen como temas generales o